¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a entrarle a fondo a un tema que nos llega desde Sonora. Tenemos un documento que describe una organización, la verdad, bastante peculiar, la estructura de abogados de Sonora. La idea es entender bien qué es esto, o sea, cuál dicen que es su propósito y cómo funciona. Todo basado en este papel que tenemos, ¿eh? Lo que llama la atención de entrada, pues es que es un grupo de abogados organizado, así explícitamente para un fin político electoral, defender el voto para Morena. Y bueno, eso ya de por sí te hace preguntar qué significa eso en la práctica según lo que dice este texto. Menos según la fuente, que la organización nació para ser un brazo de apoyo para Morena en la defensa del voto. Así, tal cual. Ese es, digamos, el propósito con el que la crearon, según nos cuentan aquí. Y además, el texto recalca mucho lo que describe como su motor principal, la convicción de que el voto se tiene que respetar, que proteger, como base de la democracia. Así que tenemos, según esta fuente, pues una mezcla de activismo legal y compromiso político desde el inicio, ¿no? Entendido. Entonces, si tratamos de describir formalmente lo que dice el documento, hablamos de un colectivo, profesionales del derecho, abogados, abogadas allá en Sonora. Su meta principal, como ya dijimos y como insiste el texto, es apoyar directamente a Morena, en vigilar y defender los votos cuando hay elecciones. El documento insiste mucho en que lo que los mueve es esa creencia en que el voto es sagrado, por así decirlo. Y es interesante cómo lo pinta el texto, ¿no? No como que se juntaron nomás para una elección, sino como una estructura ya organizada, con una misión muy clara y, según esto, con una base ideológica también clara, centrada en proteger el proceso electoral, pero desde una perspectiva de partido definida. Claro. Y bueno, toda estructura necesita, pues, alguien al frente, ¿no? Una cabeza visible. El documento identifica una persona clave en esto, el licenciado Hervey Castelo Montaño. Lo señalan como la figura que ha dirigido este esfuerzo. Dice que su función ha sido como crucial para armar lo que llama un equipo de juristas comprometidos y disciplinados. Esa descripción sugiere, según la fuente, claro, que no es nomás juntar abogados y ya, sino crear un cuerpo unido, con cierta disciplina, enfocado, bajo una dirección concreta. La palabra disciplinados me parece que es clave en cómo los caracteriza el documento. Y esa organización, esa disciplina, según afirma el texto, no se queda en teoría, ¿eh? Asegura que gracias a esa dirección, la estructura ha logrado estar operando y tener una presencia real en momentos electorales importantes en Sonora. O sea, el documento la describe como algo activo, que se nota en el campo electoral. Lo que nos lleva, pues naturalmente, a preguntarnos, bueno, ¿y qué se necesita para estar ahí? ¿Qué perfil buscan? El documento como que da a entender que no cualquier abogado puede hacer esta chamba. ¿Qué dice la fuente sobre las características? Sí, es bastante claro en eso. Describe un paquete de cualidades muy específicas para la gente que se dedica a defender el voto ahí. No basta con el título de abogado, ¿eh? Primero, el texto subraya que necesitan un conocimiento, pero profundo, actualizado, de la ley electoral. Y esto incluye no solo las reglas generales, sino, y esto es crítico, los procedimientos y los tiempos. Los plazos, que como sabemos, en materia electoral, un día, una hora, es fatal. Claro, ese dominio técnico es la base de todo. Un error de procedimiento. Se te pasa un plazo y adiós defensa, por buena que sea la idea. El documento parece reconocer que eso es un pilar, sí. Exacto. Luego, el texto menciona que necesitan una capacidad de reacción inmediata para los incidentes del día de la elección. La jornada electoral, pues, suele ser un hervidero de cosas, ¿no? Problemas en casillas, posibles trampas. Se necesita, según la fuente, poder actuar al momento, pero sabiendo qué hacer. Eso implica no solo saberse la ley de memoria, sino tenerla ya bien masticada, ¿no? Para aplicarla bajo presión y rápido. El documento está describiendo una habilidad casi táctica, de respuesta rápida en un ambiente que a veces es un caos. Cierto. Y ahora viene un punto que el mismo documento como que reconoce que es complejo y central. Pide imparcialidad al aplicar la norma. Y lo recalca con una frasecita clave, aunque su labor se encuadre dentro de un movimiento político. O sea, el texto mismo está diciendo abiertamente, ok, trabajas para este partido, pero tienes que aplicar la ley electoral de forma objetiva.
Ahí está la tensión. A ver, detengámonos tantito aquí, porque esta cualidad es muy llamativa. Como la pone el documento, no solo la menciona, sino que le pone énfasis. El texto está planteando un estándar ético profesional, pues muy alto. La capacidad de separar la aplicación técnica de la ley de tu corazoncito político, no. En el momento de actuar, describe que necesitas ser como un árbitro justo de la regla, aunque estés jugando en un equipo. ¿Cómo se logra eso? En la práctica. El documento no entra en detalles, pero lo pone como requisito indispensable del perfil. Sin duda es un desafío interesante, y el documento lo pone como una expectativa clara para los miembros de la estructura. Además de esa complejidad, menciona cualidades más, de aguante, digamos. Resistencia y temple. La defensa del voto, según describe la fuente, implica jornadas agotadoras, a veces días enteros, vigilando el proceso, revisando actas, preparando impugnaciones si hace falta. Se necesita fuerza física y mental. El texto pinta un escenario de mucha exigencia, Horas largas, tensión todo el tiempo, tener que estar alerta, enfocado, bajo presión. No es para cualquiera, eso sugiere el documento. Es un trabajo de aguante, de compromiso constante con la legalidad. Bueno, como ellos la entienden en ese contexto. Y para completar este perfil que nos da la fuente, se necesita comunicación clara. El abogado o abogada en esta función tiene que poder traducir el lenguaje legal, que a veces es muy técnico, en información útil, en instrucciones claras para diferentes personas, los representantes del partido en las casillas, los líderes políticos e incluso, dice, la ciudadanía en general. Tienen que ser como puentes de información eficaz. La verdad es que el perfil que dibuja este documento es multifacético. Y muy exigente. Combina saber mucho de leyes electorales, ser ágil de mente para reaccionar rápido, un estándar ético particular de imparcialidad dentro de un contexto de partido, una resistencia física y mental bárbara, y además, saber comunicar bien. La fuente está describiendo a un profesional legal muy específico para una tarea muy específica. Definitivamente. Ahora, el análisis que nos da la fuente no se queda solo en describir qué es la estructura y qué tipo de gente busca. También toca el tema de los resultados. Menciona que esta organización ha participado activamente en diversos ejercicios electorales en Sonora. Y el documento es bastante directo al calificar esa participación, Afirma que los resultados han sido positivos. Es una valoración así general. El texto no entra, por lo que vemos, en detalles de números o en decir exactamente qué elecciones o qué hizo que fueran positivos. Pero la afirmación ahí está, contundente, dentro de la fuente. Así es, y el impacto que el documento le atribuye a la estructura lo divide como en dos cosas principales. Por un lado, sostiene que su trabajo ha ayudado a fortalecer la certeza en las elecciones. Vigilantes reactivos genera un ambiente electoral donde, desde la perspectiva de este documento, claro, las reglas se aplican mejor y los resultados son como más sólidos. Implica que su trabajo ayuda a quitar dudas o a frenar irregularidades y así contribuye a la certidumbre del proceso, siempre según la visión de esta fuente. Y el segundo impacto que señala es igual de importante, pero desde el punto de vista del partido. Haberle dado a Morena un respaldo jurídico sólido en cada etapa del proceso electoral. Esto iría desde antes de la elección, el mero día de la votación, hasta después, ¿no? En los cómputos y si hay pleitos legales. En esencia, el documento coloca a la estructura no solo como defensora del voto en abstracto, sino como una pieza estratégica que le da seguridad y fuerza legal al partido durante todo el ciclo. Funciona, según esta descripción, como una especie de blindaje jurídico electoral para las operaciones y los resultados del partido. Es una buena forma de verlo, basándonos en lo que dice el texto, sí. Y todo este análisis sobre la estructura, el perfil, los resultados, lleva a la conclusión principal del documento. Cierra presentando lo que identifica como la clave del éxito de esta iniciativa. ¿Y cuál es esa fórmula? ¿Qué dice el documento que explica esos resultados positivos que afirma? Lo presenta como una sinergia, una unión poderosa de dos cosas fundamentales. Por un lado, la preparación profesional. Todo ese conocimiento técnico, la disciplina, las habilidades de reacción, de comunicación que ya vimos. Y por otro lado, la convicción política. O sea, no es solo ser un buen abogado electoral, sino creer profundamente en la causa política que estás defendiendo. Esa es la mezcla que el texto resalta como clave.
Qué interesante cómo lo arma el documento, ¿no? Y no se queda ahí, sino que detalla las consecuencias directas de esa fórmula. Según el texto, esta fusión de saber legal y de compromiso ideológico se traduce directamente en 3 resultados concretos: confianza, legitimidad y victorias bien sustentadas. Es una afirmación, pues, bastante fuerte, ¿no? Totalmente. El documento argumenta que esta mezcla no solo da triunfos electorales, las victorias, sino que, y esto es crucial, les da una base de confianza pública y de legitimidad política, precisamente porque están, según esta visión, sólidamente basadas en la ley gracias al trabajo de la estructura. Básicamente, el texto nos está presentando una ecuación implícita, ¿no? Conocimiento legal electoral plus disciplina operativa plus convicción política es igual a confianza plus legitimidad plus victorias sólidas. Esa parece ser la tesis central con la que cierra el documento que estuvimos revisando. Presenta esta sinergia no solo como efectiva, sino como generadora de un tipo específico de resultado electoral, uno que desde la óptica de esta fuente se ve como legítimo y fuerte. Bien, hagamos un repaso rápido de los puntos clave que sacamos de este documento. Primero, identificamos a la estructura de abogados de Sonora, un grupo de abogados creado explícitamente, según la fuente, para hacer soporte legal electoral de Morena en Sonora. Segundo, vimos que el liderazgo que el texto atribuye al licenciado Hervey Castelo Montaño se ha enfocado en armar un equipo descrito como comprometido y disciplinado, con una presencia real en las elecciones, de acuerdo con la fuente. Tercero, desglosamos ese perfil tan específico que pide el documento para estos abogados. Dominio profundo de la ley, electoral y sus tiempos, reacción inmediata, un estándar de imparcialidad al aplicar la norma incluso siendo de partido, resistencia física y mental y buena comunicación. Cuarto, señalamos que el texto le adjudica a esta estructura resultados positivos, argumentando que su trabajo fortalece la certeza en las elecciones y da un respaldo jurídico sólido al partido que apoyan, según la perspectiva del documento. Y finalmente, destacamos la idea central que el documento presenta como la fórmula de su éxito, la unión de la preparación profesional rigurosa con una fuerte convicción política, una combinación que, según afirma la fuente, produce confianza, legitimidad y victorias electoralmente bien sustentadas para la causa que representan. Exacto. El documento nos da una radiografía muy específica de una iniciativa que mezcla de manera formal la práctica del derecho con la acción política de partido en el terreno electoral. Ahora, si tomamos tal cual como este texto presenta esa unión de saber legal y convicción política, y cómo afirma que esa mezcla genera confianza y legitimidad para los resultados electorales, esto nos deja con una reflexión interesante que surge estrictamente de la perspectiva que ofrece esta fuente, ¿eh? ¿Cuál sería esa reflexión final? Pues considerando cómo el documento presenta esta simbiosis entre habilidad técnica, legal y compromiso político como la clave para obtener no solo victorias, sino también confianza y legitimidad, ¿qué preguntas podrían surgir sobre el papel y cómo se percibe públicamente a grupos profesionales muy especializados, abogados aquí, pero podrían ser otros, cuando se meten de forma tan formal y explícita en las estructuras de apoyo de un partido político dentro de los procesos democráticos? Sobre todo cuando la narrativa de su éxito, como la que describe este documento, relaciona directamente su trabajo técnico partidista con la construcción de legitimidad electoral. Es un punto para pensarle, ¿no? Sobre esas interacciones complejas entre profesionalismo experto, activismo político y las percepciones de validez en el juego democrático, al menos tal como lo plantea esta fuente en particular.